Quería hablar acerca de entendiendo la honra a Dios. A ver, dígalo conmigo, entendiendo la honra a Dios. Y hay muchas opiniones acerca de la honra a Dios, pero lo que nos interesa a nosotros es saber lo que dice la Biblia acerca de todo esto. No solamente a lo que la gente opina de dar honra a Dios, ¿no? Muchas veces la gente tiene su propia definición de lo que es respetar a Dios. Por eso mucha gente le dice, yo respeto a Dios, pero nosotros vemos que si yo le puedo ayudar en esta noche, tarde-noche, poder ayudar a que usted pueda ver algo más de lo que es la honra a Dios y de qué es lo que la Biblia habla y de cómo la Biblia de alguna manera marca el paso a paso de la honra a Dios. No es solamente decir, bueno, levanto mis manos y glorifico a Dios. Hay algo más todavía, porque cuando nosotros honramos a Dios, y vamos a Primera de Samuel, si me acompaña, Primera de Samuel capítulo 2, verso 30, la Biblia nos enseña que hay una ida y vuelta en la honra a Dios, si usted lo mira, y Segunda de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, habla acerca, no sé si lo podemos poner para que usted lo pueda ver, pero la Biblia dice acerca de un principio espiritual, que es un diseño que Dios marcó para que nosotros seamos honrados por Dios. Cuando nosotros somos honrados por Dios, cosas empiezan a manifestarse a favor de nosotros casi sin darnos cuenta. Dentro de esa honra está la bendición en todas las áreas de nuestra vida. Y es un paso a paso que la Biblia nos va marcando para que nosotros podamos entender, no solamente para que nosotros podamos de alguna manera recibir la opinión de la gente. Fíjese lo que dice la palabra. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjese lo que dice que yo honraré a los que me honran, quiere decir que Dios tiene un plan de honra para nosotros, porque Dios quiere honrarnos. Pero la honra de Dios tiene que ver con la protección, con el avance, con el aumento, tiene que ver con una vida, calidad de vida, con una vida estable, no con una vida emocionalmente mal. La mayoría, usted va a ver que muchas veces en la iglesia la gente tiene problemas emocionales y no sabe cómo curarlos. Muchas veces se habla de la sanidad interior como si fuera el que yo confiese todos mis problemas me va a ayudar, cuando la Biblia enseña que yo tengo que cambiar mis pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Quiere decir que la solución es conectar con el pensamiento de Dios. Entonces, en este caso, había un hombre llamado Elí, que él había permitido que sus hijos faltasen el respeto a las cosas de Dios. Dios tenía un plan, pero él había permitido que sus hijos faltasen el respeto a la presencia de Dios, a las ofrendas y a las cosas de Dios. Y cuando hablo de cosas, usted ahora me va a entender. Entonces, Dios hace el cambio. Yo había decidido que iba a honrar tu casa, pero ahora he cambiado y yo honraré a los que me honran y los que me desprecian. La palabra despreciar es una palabra opuesta. Desprecio significa sin valor. O sea, yo no tengo valor. O sea, quiere decir que a los que toman a Dios sin valor serán tenidos en poco. Y los que honran serán honrados. Y la palabra honra sería bueno buscar la definición. Si usted busca la definición de diferentes maneras, usted se va a encontrar con tres cosas que destacan la honra. Lo primero que destaca son las buenas palabras. Diga conmigo, buenas palabras. Lo segundo que destaca es el dinero. Diga conmigo, dinero. Algo material. Por eso cuando alguien ama a una persona, le hace un regalo que valga, que vale. El dinero
es una demostración de honra. Amén. Un sueldo, un honorario, cuando se cobran honorarios por diferentes profesionales, es el valor, y el valor se traduce en dinero. Amén. Y lo tercero es la exaltación. La honra tiene que ver con exaltar. Y fíjese que en este caso estás hablando del ejemplo de la casa de Elí, que hubo un cambio. Elí comenzó bien, pero terminó mal. Comenzó bien, pero sus hijos desviaron el plan de Dios, porque no entendieron ciertas cosas. Ahora, si usted mira la Biblia, cuando miramos la Biblia acerca del tema de la honra, de entender la honra, vamos a encontrarnos como un paso a paso para poder entender bien cómo Dios nos indica cómo caminar en la honra. Entonces, si usted me acompaña o si usted quiere anotarlo, si lo memoriza y lo puede retener, mejor, pero si usted lo puede anotar, hay cosas que usted la va a ver de continuo en la Biblia. Y por eso es el diseño de Dios. Lo primero que Dios marca para la honra es que nosotros aprendamos a honrar lo que Dios diseñó, no lo que el mundo diseñó. Nosotros cuando entramos a la iglesia entramos con una imagen de lo que nos han enseñado y lo que nos han educado, culturalmente, familiarmente. Y cuando nosotros entramos, nosotros tenemos una imagen de Dios, pero cuando venimos a la palabra de Dios, nos encontramos que en toda la Biblia, cada vez que Dios estableció honra, la estableció a través de hombres de pacto. Hoy día podríamos traducirlo con hombres ungidos. Hoy día podríamos traducirlo con profetas en línea general. Por eso, cuando queremos caminar el paso a paso con el entender de la honra, empieza cuando la iglesia o la gente que acude a la iglesia comienza a respetar a los profetas de la iglesia. Fíjese, si usted mira la Biblia como diseño, empieza número 1, a ver, dígalo conmigo, después si usted quiere discutir en su casa con la Biblia, discuta, pero usted escúcheme y déjeme terminar. Número uno, Dios nos manda a honrar como número 1 a los profetas. Los profetas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento no comienza con la iglesia, comienza con los hombres ungidos. Número 2, si quiere anotarlo, el número 2 de la honra tiene que ver con recibir la palabra que se predica en la iglesia y la iglesia. Número 2, recibir la palabra que se predica en la iglesia y la iglesia. Fíjese el sistema, ¿no? Yo no puedo recibir la palabra si no recibo al profeta que me trae la palabra. Porque es Él el que me trae la palabra. La Biblia dice, ¿cómo pueden creer si no han oído? ¿Y cómo pueden oír si no hay quien les predique? Entonces, muchas veces, al no entender el orden, decimos, todo es igual. Todo es igual, no, hay un orden. Hay un paso a paso en Dios, hay unas escrituras que dejó la palabra de Dios para que podamos seguir esas escrituras y no choquemos con eso. Fíjese que el mundo nos educa a creer en Dios, pero no creer en la iglesia y menos creer en los hombres. Muchas veces las frases católicas, ¿cuántas veces usted ha escuchado yo creo en Dios, pero no creo en los curas? ¿No? No creo en los curas y tampoco creo en la iglesia, porque eso es un sistema ya dado en educación contra la honra a Dios. Porque el sistema del mundo te va a educar en contra de Dios y ahora cuando vienes a la iglesia tienes que cambiar el chip, tienes que cambiar los pensamientos, tienes que renovar la mente y decir, y ahora tengo que enfrentarme al hombre de carne y hueso que me va a traer la palabra. Entonces la Biblia dice que tengo que mostrar honra. ¿Se acuerdan las 3 definiciones que le dije de honra? Tiene que ver con palabras, tiene que ver con exaltación, aunque parezca... Muchas veces la exaltación es vista como si fuera que queremos quedar bien, pero la exaltación viene a las espaldas de los profetas. A ver si me sigue. Alguien tiene que hablar bien a las espaldas de los pastores.
no delante de los pastores. O puede hacerlo, pero es a las espaldas. Es como cuando las puñaladas vienen a las espaldas, ¿no? O las malas críticas vienen a las espaldas de la gente. Pero ahora viene cuando usted llegó a la casa y empieza a hablar bien, no de la decoración de la iglesia, sino de los pastores. Entonces, la Biblia marca el paso a paso. Choca con la mentalidad mundana. Segundo paso, recibir la palabra. Ahora sí estoy listo y preparado para poder recibir lo que me va a enseñar. Porque voy a recibir de la persona. Por eso, si usted mira a Jesús, si me acompaña a Mateo capítulo 10, solamente una miradita en Mateo capítulo 10 y el versículo número 40 en adelante, 40, 41, los tengo aquí anotados para no olvidarme. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42, no sé si lo podemos ver, dice así. Fíjese lo que dice, hablando Jesús y tratando de enseñar a los discípulos, el que a vosotros recibe, hablando a sus discípulos, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Siguiente versículo. Y entonces explica, el que recibe a un profeta, ¿qué es recibir a un profeta? Recibo no la palabra, recibo al profeta. Recibo al hombre de carne y hueso. Si usted se fija, todos los problemas que tuvo Jesús durante su ministerio fue con su persona. No fue con Dios. Muchos creían en Dios. Nosotros también creemos, pero no creemos lo que tú dices. Y no creemos que tú vienes del Padre. Y no creemos en ti. Y Juan 8 se establece y se afirma y dice, si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. ¿Y quién era el Hijo de Dios? Él. En otra palabra dijo, si yo no te toco, no estás libre. Y ahí venía el choque, ahí venían las discusiones, ahí venían las peleas, porque ellos creían en Dios, pero no creían en los profetas. Entonces, todo en la Biblia está marcado así, y choca porque nosotros decimos, la iglesia en general, la iglesia, mire, la iglesia metodista, hoy se habla de la iglesia de Asamblea de Dios, las metodistas, pero todos fueron fundadas por hombres ungidos. Hombres que aceptaron el llamado de Dios y aceptaron ese, como John Wesley en Inglaterra, cuando estableció miles de grupos de oración y estableció la iglesia metodista, pero empezó con la unción de ese hombre, quedó el nombre metodista, que ahora es una iglesia más tranquila y más tradicional, pero empezó con el fuego de ese hombre que transmitió, hizo todo lo que pasó. Asambleas de Dios en todos los países del mundo, empezó con el fuego de Dios. Todo empezó a través de hombres llamados, pastores llamados, hombres y mujeres ungidos. Pero cuando eso empieza a ser honrado, entonces lo segundo, si quiere anotarlo, la palabra de Dios empieza a ser recibida. Entendiendo la palabra. ¿Cuánta gente puede estar en la iglesia 10 años y no entiende la palabra? Y usted se pregunta, ¿por qué no entiende la palabra y otro sí la entiende? Porque uno recibe al profeta y otro no recibe al profeta. Uno recibe al profeta y tiene recompensa de profeta. ¿Cuál es la recompensa del profeta? Entiendo lo mismo que él entiende. Si él entiende sanidad, yo también entiendo sanidad. Si él entiende el llamado de Dios, yo voy a entender el llamado de Dios porque él lo entendió y me contagió. Mire que es por contagio espiritual. Es un contagio espiritual. Por eso cuando usted recuerda palabras, recuerda a gente que le enseñó. Recuerda a gente que le transmitió algo y usted dijo, eso que me transmitió me dejó marcado. Pero no fue la palabra en sí, fue la persona que impartió. Por eso usted habrá visto la historia de Marta y María. ¿Y qué pasó con Marta y María? ¿Marta era una mala creyente? No se trató de ser mala creyente. Lo que pasa es que Marta no entendió lo que María sí entendió. Y María se puso a los pies de Jesús y empezó a escuchar a Jesús. Sin embargo, Marta no entendía por qué ella se quedaba sentada escuchando en ese momento al profeta de Dios. ¿Y María qué hizo? Jesús, ¿qué le dijo? María recibió
la buena parte, la cual no le será quitada. La unción no te será quitada, la sanidad no te será quitada, la bendición no te será quitada, porque tú has recibido la porción de Dios. Diga conmigo, la porción de Dios. Esa porción va impartida. Es invisible, es algo que te toca adentro, que tú dices, ahora entiendo lo que había escuchado 100 veces. Y ahora entiendo. Por eso muchas veces vienen pastores invitados y dicen, al pastor invitado le entendí lo que tu pastor te predicó 20 veces. Te lo predicó 20 veces y cuando vino el pastor invitado, ¿por qué? Porque había una expectativa mayor en el invitado. Y cuando hay una expectativa mayor, hay un recibir mayor. Tú recibes lo que esperas. Tú recibes lo que esperas. Tú recibes lo que esperas. Entonces, el segundo plan es que usted aprenda a recibir la palabra. La palabra renovará tu mente, caerá en tu corazón, renovará tu mente, trabajará para ti. Y la Biblia dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello por la cual fue enviada. Quiere decir, la palabra siempre funciona. Y ahora está funcionando para ti. Amén. Ahora está funcionando. Quiere decir que el segundo paso es honrar la palabra. Voy a honrar la palabra. Voy a venir a la iglesia a buscar la palabra. Porque cuando buscas la palabra, lo buscas a Él. Él se revela con la palabra. Y cuando vienes a la iglesia a buscar la palabra, el hambre por la palabra viene porque primero di el paso de honra. Y entonces voy a honrar la palabra. Me voy a llevar la Biblia. Por eso dice Proverbios 4. Dice la Biblia, está atento a mis palabras. Pon tus ojos en las palabras y la palabra será encontrada por ti. Usted puede escuchar la palabra, pero no encontrar la palabra. Y yo le voy a decir algo, cuando hay problemas de salud, usted necesita encontrar la palabra de sanidad. Y la palabra de sanidad le puede pasar por muchos lugares, por las llagas fuiste sanado, pero no la encuentras. Tienes que encontrarla. Es un encontrar diferente. Vas a encontrar la palabra respecto a tu familia, para que toda tu familia venga a la iglesia. Pero encuentras la palabra, porque el carcelero le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Quiere decir que toda tu casa entró contigo. Pero ¿por qué no está tu casa en la iglesia? Porque tienes que encontrarte con la palabra. ¿Y cuándo te vas a encontrar con la palabra? Cuando honres al hombre, a los pastores, en este caso, a los pastores. Cuando honras de carne y hueso, a alguien de carne y hueso, con todos sus pormenores culturales, porque todos tenemos una ascendencia cultural. Entonces, ¿qué pasa? A veces decimos, no, a mí me gusta, si yo soy de este país, me gusta estar aquí, pero no, Dios te pone con el profeta, con el hombre de Dios, con la mujer de Dios, que Dios planeó que esté contigo, que te enseñe la palabra. Y ahí es cuando tienes que honrar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, segundo paso, tienes que entender la honra a la iglesia y a la palabra. Porque cuando honras la palabra, vas a honrar la iglesia. La vas a honrar la iglesia. Te va a gustar la iglesia. ¿Cuánta gente al principio decía, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia? Y después de un tiempo dejó de mirar al pastor o a la pastora como alguien importante. Porque al principio es importante, pero luego dejó de mirarlo. Dijo, bueno, ya estoy más acostumbrado. Entonces tienes que renovar. Y esto nos pasa a todos. No se salva a nadie. Los que tienen muchos años y los que tienen pocos años en la iglesia. A todos nos pasa que en algún momento frenamos esa honra sin darnos cuenta, porque lo conocemos, porque estamos cerca, porque físicamente estamos cerca. Pero la Biblia dice que, lo habrá escuchado muchas veces usted, Marcos capítulo 6, no sé si lo podemos poner, Marcos capítulo 6, el versículo 4 en adelante. Usted lo habrá escuchado muchas veces, pero yo se lo quiero poner para que usted lo vea. Y cuando usted lo ve, dice así, más Jesús les decía. Jesús tenía tanto problema con esto. No hay profeta sin honra, y eso quedó como una frase hecha para todo el mundo, aún para los que están en la calle. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra
entre sus familiares y en su casa, en tus parientes en su casa. Por eso para mí es muy importante, por ejemplo, yo que tengo mis hijos, que ellos puedan honrar a los pastores, porque yo soy su papá y los pastoreo. No voy a ser su pastor, nunca, porque soy su papá. Pero ellos son los pastores. Si mis hijos pierden la conexión con ellos, yo soy el perjudicado. Usted tiene que entregar sus hijos a los pastores. ¿Y cómo hago para entregar a mis hijos a los pastores? Tiene que hablar bien. Si habla bien, en la casa, entonces cuando vengan sus hijos van a ir a abrazar. Muchas veces los niños en la iglesia en Barcelona vienen y me abrazan porque yo sé que están hablando bien en la casa, me abrazan a mí, porque me quieren a mí los pequeños. ¿Por qué? Porque los padres me quieren o me honran. Entonces usted tiene que cambiar. Ahora, diga conmigo, entendiendo la palabra de Dios, cambiará tu vida. Totalmente, totalmente. No hay otra forma. Número 3, el tercer paso de honra. Voy rápido y le hago la síntesis. El tercer paso de honra, honrando tu propia familia. Y usted habrá escuchado eso en Efesios capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, para que tengas éxito en la vida y seas de larga vida. Ahora no dice honra a tu padre y a tu madre si eran buenos o si son buenos. No dice honra a tu padre o a tu madre si van a la iglesia. No dice honra a tu padre o a tu madre si les gusta trabajar o no les gusta trabajar o si tienen problemas con el alcohol. Dice la Biblia que honra a tu padre y a tu madre siempre. Y la honra, ¿se acuerda que dijimos al principio? Es dinero, es buenas palabras. Y ahora, ¿cómo hablo bien de mi padre si nunca estuvo presente mi padre? Entonces tú tienes que renovar el principio de Dios para caminar en la honra a Dios. Pero si tus padres vienen a la iglesia, con más razón tienes que honrarlo, tienes que bendecirlo, tienes que regalarle cosas, tienes que bendecirlo, hablar bien, porque encima son parte de la herencia espiritual que te han dejado. ¿Me entiende? Entonces, la honra a la familia. Fíjese lo que estoy hablando. Honrar a Dios vertical. La Biblia lo explica como un paso horizontal. Algo visible. Los pastores son visibles, los profetas son visibles. Y vamos a dejar a los pastores porque están aquí. Pero hablemos de otros pastores. No los toquéis. No toquéis a ningún pastor. Porque son cosas de Dios. No importa que prediquen otra cosa, que digan otra cosa, o que no les guste, o que no les caiga bien, o que aún así hablen mal de ellos. No los toquéis. ¿Por qué? Porque sigue siendo los profetas. Usted se acuerda de David. David dijo, no lo voy a tocar a Saúl. Y Saúl estaba desviado. No lo voy a tocar. Y porque él no lo tocó, mire dónde terminó David. Y David no era lo mejor de lo mejor, pero terminó bien porque hizo bien las cosas. Honró al que tenía que honrar, honró, no toquéis a los ungidos, y él se fue. Pudo matarlo a Saúl, pero no lo tocó. Siguió su camino porque él terminó lleno de días, lleno de gloria y lleno de riquezas. Dice la Biblia. ¡Aleluya! Entonces, el número 3, ahora sí me toca honrar a la familia. ¿Quién no quiere a su familia? Todos tenemos cariño por la familia. Pero una cosa es cariño y otra cosa es honra. Tú le puedes tener un cariño a tu gato, pero tu gato no es tu familia. Lo siento, te gustan los animales. Bueno, está bien, te comprendo, pero no es tu familia. Amén. Estoy aclarando algunas cosas. Cariño tiene un delincuente, puede tener mucho cariño a sus hijos, pero no los honra. Un drogadicto que tiene problemas con drogas puede querer a su familia, pero no los honra. Y nosotros tenemos que caminar en la honra
y habla de la honra a tu cónyuge, esposa si estás casado, esposo, hijos, padres. Fíjese que la honra va para arriba, va para abajo para tus hijos, porque dice no tratéis mal a tus hijos. Nosotros como padres podemos equivocarnos, totalmente, tranquilamente, porque casi todos los padres hemos aprendido sobre el camino, aprendiendo la palabra y también las experiencias que no hemos entendido. Pero al final la honra gana. Cuando tú honras, ¿cómo honras a tus hijos? A veces honras cediendo cosas. ¿Cómo honras a tus padres? Yendo, sacándolos, dándoles regalos, bendiciendo, llevándolos a los lugares que les gusta si los tienes vivos. Y si no están aquí, ya partieron, entonces habla bien, memoria buena de tus padres. Habla bien de ellos, bendícelos, yo soy hijo de fulano de tal, y eso tiene que ver con palabras de honra, y esa honra es honrar a Dios. ¿Sabe por qué es honrar a Dios? Si usted me dice, ¿por qué es honrar a Dios si es honrar a la familia? Porque está escrito en la Biblia, Efesios capítulo 6, honra, 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 honra a tu propia familia. Bendito sea Dios, aplauda fuerte. Gloria a Dios. Ahora fíjese una cosa, el tercero es honra a los profetas, honra a la iglesia local con la palabra, honra a tu propia familia. Tienes mucho arreglado ahí. Ya tienes mucho arreglado, muchas cosas en tu vida se empiezan a arreglar casi sin darte cuenta porque la unción va a venir, la gracia va a venir, el favor va a venir casi sin que te des cuenta. Lo tercero es algo que muchas veces la mayoría de los cristianos, la gran mayoría lo pasa por alto y es honrar el plan que Dios tiene para nosotros. No el plan que yo tengo, sino el plan que Él tiene para nosotros. Y es tan difícil verlo, no es fácil verlo. Dice, ¿qué tengo que hacer yo? Dice la gente, ¿qué tengo que hacer? Estoy buscando. Yo conocí pastores a través de cuando teníamos la escuela bíblica, que venían pastores de un lado, de otro, venían y hablaban, y siempre preguntaban, estoy buscando dirección de Dios. Estaban buscando dirección de Dios, estoy buscando. Aún pastores buscan el plan. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde tengo que estar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque tengo que honrar el plan. Dios tiene un plan. Y la Biblia dice en Jeremías 29:11, hay un plan, planes de paz y no de mal. Planes de prosperidad y paz y no de mal para darte lo que tú esperas. Pero yo tengo que honrar ese plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Que Dios te trajo de no sé qué país y te puso en Balaguer. Y es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios que abras un negocio. O es parte del plan de Dios que tengas esto, tenga aquello, tenga lo otro. Entonces vas descubriendo tu llamado y el plan de Dios. ¿Y sabe qué vas haciendo? Vas honrando el plan. Porque déjeme decirle algo y termino. Hay un plan del diablo también. Juan 10:10 habla claramente que hay un plan del diablo contra ti, contra tu casa y contra tu familia, contra tus hijos, contra toda tu descendencia. Hay un plan, pero también hay un plan de Dios. Cuando yo no puedo ver el plan de Dios, por una ley de eliminación, me puedo topar con el plan del diablo. Pero por eso nosotros necesitamos estar listos, estar en la palabra, estar como tenemos que estar y crecer en esta honra, honrando el plan de Dios. Fíjese, Abraham honró el plan de Dios y mire lo que pasó con Abraham. Y usted mira toda la Biblia, José lo vendieron, lo enterraron, lo despreciaron a José el de la Biblia y la Biblia dice que terminó siendo el hombre más rico de la tierra, después de Faraón era el más rico de todos. ¿Por qué? Porque él fue honrando el plan de Dios a pesar de sus obstáculos. Vas a honrar el plan de Dios, pero ¿por qué vas a honrar el plan de Dios? Porque has empezado por el profeta. No puedes honrar el plan de Dios si no honras lo que ves. Si honras lo que ves de carne y hueso, vas a honrar la iglesia que se ve, vas a honrar la Biblia que se ve, vas a honrar tu familia, bendito sea Dios, que se ve. Y entonces vas a honrar el plan de Dios que no se ve. Señor, gracias por el plan de Dios, porque estás aquí hoy, estás hoy por un plan de Dios. Y lo último sería, y no lo voy a hablar, pero sería lo último, honrar a los no cristianos.
La Biblia habla de honrar a los que no son creyentes. Honrar las instituciones establecidas, honrar el gobierno, no importa qué partido. La Biblia dice que honremos el gobierno. Si no te gustan sus ideas, pero no está hablando de ideas, está hablando de honrar el gobierno. Honrar a los políticos. La gente habla muy mal de los políticos cuando los políticos es una vocación. No me voy a meter a favor de los políticos ahora, pero escuche, gracias a los políticos no hay guerras. Y gracias a la falta de políticos hay guerras. Cuando se rompe la política y la diplomacia, empieza la hostilidad. Pero demos gracias a Dios, mantengamos la bendición de Dios, siempre honrando a los no creyentes, honrando las instituciones, honrando el ayuntamiento, honrando todo lo que está, tu vecindario, el vecino, tu compañero de trabajo, trátalo bien, trata con buenas palabras. Con buenas palabras, si tienes que bendecirlo, lo puedes bendecir económicamente, pero sabe una cosa, Dios preparó que Dios va a honrar a los que le honran. Póngase de pie.